Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Agradecemos la atención de ustedes, sus comentarios, los valoramos de manera que, y los invitamos y las invitamos para que entren a diariodominicano.com y vean su contenido, que tienen muy interesante para distintos temas. En diariodominicano.com se van a encontrar con novedades, informaciones actualizadas, y esto le permite tener un contexto mejor de lo que se mueve en el presente y sus antecedentes. Hoy vamos a una nota positiva antes de entrar en el tema de economía y político. Es que la Embajada de Estados Unidos ha dado a conocer una información que es importante para las personas que tienen citas o que están. La Embajada de Estados Unidos ha dado a conocer algunos cambios. Informa que cambiará de proveedor de servicios de visas a partir del 23 de septiembre de 2024. Dice, si bien todas las citas programadas continuarán siendo válidas para visados de no inmigrantes e inmigrantes en el Centro de Atención de Visas y en la Embajada, durante esta transición, dice la Embajada de Estados Unidos, se realizarán importantes cambios en distintas fechas. El 30 de agosto será la fecha límite para que los solicitantes realicen pagos en efectivo para sus citas en el Banco Popular. Asimismo, el 12 de septiembre será el último día para realizar pagos con tarjeta de crédito o débito a través de la página web. Por otro lado, el 13 de septiembre será la fecha límite para que los solicitantes programen o reprogramen sus citas en la página ustravedors.com y contacten el número de servicio de atención al cliente actual. El nuevo proveedor de servicio de visado entrará en funcionamiento el 23 de septiembre de 2024, por lo que a partir de esa fecha habrá una nueva página y también un nuevo centro de atención de visas. Va para la toma de datos biométricos. La nueva dirección se comunicará próximamente. Dice la Embajada de Estados Unidos que para más detalles sobre esta transición invita a visitar su sitio web de la Embajada de los Estados Unidos. De manera que para los amigos que tienen esto pendiente, ahí está la información actualizada de la Embajada de los Estados Unidos de América. En la República Dominicana, un tema que no sale de la agenda es el tema político. Uno pensaba que una vez se juramentó el presidente Luis Abinader, la expectativa que existía en la población era de que se iban a crear las condiciones para una tregua política, es decir, que los políticos se sentaran un poco, a pasar un poco de tiempo, y que el gobierno entendiera que ya terminó la campaña electoral. Sin embargo, nada de eso. En el gobierno existe un ánimo como de eliminar al adversario que se entiende que puede ser el más importante o el de mayor cuidado para el gobierno. Y en este caso no hay duda que la figura es Leonel Fernández. Ese discurso que le dedica el presidente Luis Abinader en su toma de posesión al presidente Leonel Fernández, sin mencionarlo, pero cuando él habla de que ya no es el tiempo ya para los líderes mesiánicos, se está refiriendo al expresidente Leonel Fernández, porque ese es el criterio de adversarios de Leonel que han tomado esto como una especie de discurso. Y parece que en el gobierno han logrado que ese casete esté listo y se dispara en cualquier momento, como pasó en la toma de posesión. La toma de posesión, nosotros respetamos la manera que el presidente estructuró su discurso. Lo respetamos porque esa es su decisión y él es el jefe del Estado, es el presidente de la República. Sin embargo, se entendía, y nosotros pensamos que iba a ocurrir así,
que en el discurso de toma de posesión el presidente iba a moverse planteando un discurso de cómo acercar un ambiente de armonía el año pasado con los adversarios de la oposición. En este caso lo identificó y rápidamente comenzó a lanzar rápido para que el adversario entienda que hay un bombardeo y que está activado. Esto, no sé, los asesores, porque usted sabe que entre los asesores políticos en República Dominicana ahora usan unos extranjeros que en ocasiones no conocen a la República Dominicana, pero vienen aquí como asesores y después se hacen famosos. Ahí está el señor de Bengochea, por ejemplo, que hoy está con el presidente Luis Abinader. Primero estuvo con Leonel, ¿lo recuerdan? Que vino y en República Dominicana le ha ido muy bien y ahora está trabajando para el presidente de la República. No sé qué entienden que ganan con despertar a un adversario o decirle a un adversario, prepárate que nosotros tenemos los misiles y te comenzamos a tirar de inmediato. Ya lo que usted le está diciendo, mantente alerta porque en cualquier momento te vamos a disparar. Y eso fue lo que ocurrió. Fíjense que el presidente pronuncia su discurso, como lo concentró en la figura de Leonel sin mencionarla. No mencionó el nombre en ningún momento, pero en todas las alusiones quedaba claro que el punto que estaba marcando era el de Leonel, el nombre que estaba apuntando era el de Leonel. Esto ciertamente que no se entiende, porque siempre se juega a crear el ambiente de los primeros 100 días de una administración de gobierno, como ha comenzado el presidente Abinader con una nueva administración, que el primero que da la pauta para que se mantenga el ambiente tranquilo y se eche a un lado la política por un tiempo, que ya se despeje el ambiente y a trabajar todo el mundo, y cuando llegue el momento de hacer ya de nuevo actividades políticas, salir. Pero comenzando una administración, usted despertar a los adversarios, pienso que en esto los asesores no han dado el mejor consejo. La oposición era necesario dejarla tranquila y quizá eso incluso le daba lugar a que echaran una pavita, como dice la gente. Y cuando la gente duerme como que se pone más tranquila. Ahora, si usted le crea un ambiente de guerra desde que comienza el juego, usted tiene que estar seguro que el adversario va a reaccionar, como ha ocurrido. Fíjense que el expresidente Leonel Fernández, que hoy lidera la oposición política en República Dominicana, se sentía tranquilo. El presidente Luis Abinader pronuncia su discurso y ya hoy, en una rueda de prensa, tiene la reacción del expresidente Leonel Fernández tratando el tema, y en este caso para corregir cifras que dio el gobernante con respecto a la realidad de la economía en República Dominicana. En esa rueda de prensa, el expresidente Leonel Fernández, ahí hubo pues representación de todos los medios en esa rueda de prensa. Al hablar del crecimiento económico, por ejemplo, el presidente Abinader, recuerden que estableció que el crecimiento económico que experimenta la República Dominicana ha alcanzado números envidiables, como los registrados en los años 2021, 2022 y 2023, cuando el Producto Interno Bruto tuvo un notable aumento promedio de 6.5 anual, muy por encima de la media de la región, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Luis Abinader. Con respecto a esas afirmaciones del presidente Abinader, oigan lo que dice Leonel Fernández. Leonel Fernández explicó cuál fue el crecimiento real desde 2020, indicando que de acuerdo al primer mandatario, con rebote estadístico, el crecimiento de los años 2021, 2022 y 2023
fue de 12.3%, 4.9% y 2.4% respectivamente, para un promedio de 6.5%. Mientras que explica Leonel Fernández que sin rebotes estadísticos, el crecimiento fue de 4.7%, 4.9% y 2.4% en los mismos años. Resultado, un promedio de 4% si no se incluyen los meses del año 2020, del periodo de gobierno 2020-2024. Al incluir los meses del año 2020 que fueron omitidos por el presidente Abinader, dice Leonel Fernández, tenemos dos escenarios. El primero es el siguiente: con rebote estadístico 2020, menos 4.3%, 2021, 12.3%, 2022, 4.9% y 2023, 2.4%, lo que da un promedio de 3.8% de crecimiento, dice Leonel Fernández. El segundo escenario, sin rebote estadístico, es 2020 menos 4.3%, 2021 4.7%, 2020 4.9% y 2023 2.4%, para un promedio real de 1.9%, ambos muy lejos del 6.5% que aseguró Abinader, resalta Leonel Fernández en la rueda de prensa que habló en la Casa del Pueblo este lunes. En su presentación, Leonel Fernández mostró las palabras del discurso del presidente Abinader, en la que aseguró que las previsiones de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, sitúan nuestro crecimiento para este año en el 5.4%, muy superior al 1.9% proyectado para este año 2024 en la región. En ese sentido, el líder opositor dijo que el año pasado las proyecciones para 2023 eran de 5%, y terminamos con un crecimiento de 2.4% para enero-diciembre de 2023, menos de la mitad de lo proyectado originalmente. Se debió revisar 7 veces a la baja, estableciendo la mayor brecha o desviación de una proyección respecto al crecimiento efectivo en un año normal, expresa Leonel Fernández. De igual manera precisó que otros organismos internacionales como Consensus Forecast proyectan un 4.3% y la CEPAL un 4.5%, lo que indica un crecimiento por debajo del potencial. Agregó además que localmente la propia encuesta de expectativas macroeconómicas que explica el Banco Central con un 4.8%, indica que también los agentes económicos estiman que al cierre de 2024 el PIB quedará por debajo del potencial de 5%, refiere el expresidente, y dice que con un magro crecimiento de apenas el 2.4% durante 2023, la República Dominicana descendió hasta la 10ª posición en la escala regional del crecimiento económico. El expresidente Leonel Fernández explicó que desde hace 4 años la República Dominicana ha perdido el liderazgo en la región, pasando de la vanguardia a la retaguardia. Solo el año pasado, entre los países de Centroamérica, el país se posicionó como la economía con el peor desempeño, de 2.4%, con 4.5 puntos porcentuales por debajo de la primera posición. Panamá, 6.9%. Respecto a la inflación, dice el expresidente Leonel Fernández, refiere que en el discurso ante el Teatro Nacional, el presidente Abinader dijo que somos uno de los países con mayor estabilidad económica y con una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica. República Dominicana logró situarse en mayo de 2023 por debajo del rango meta del 4%, siendo uno de los primeros países en alcanzar ese objetivo, y hemos cerrado el año con 3.57% y seguimos trabajando para mitigar los efectos
de la inflación mundial. Frente a esa afirmación del primer mandatario, Leonel Fernández dice que en el año 2020 la tasa de inflación promedio se ubicaba en 3.8%, en 2021 8.2%, en 2022 8.8%. Durante 35 meses consecutivos, desde agosto de 2020 hasta junio de 2023, la inflación superó el límite superior de la meta del 5%, incrementando 10 veces su nivel en un periodo de 12 meses, mayo 2020, 1%, menos mayo 2021, 10.5%. El promedio de inflación entre 2020 y julio de 2024 fue de 6.3%, más del doble de los cuatrenios anteriores, que fue de 2.8 y 3%. Asimismo, el cierre de 2023, las cifras oficiales estiman que la inflación promedio se ubicó en 4.8%. El índice de precio al consumidor bajó, pero los precios continuaron aumentando. La canasta familiar aumentó y se ha quedado por las nubes. Entre enero 2021 y julio 2024, el valor de la canasta familiar que monitorea el Banco Central pasó de 37.293 pesos con 53 centavos a 45.000 pesos, 494.000 pesos con 64 centavos, lo que representa un 22% de incremento para los hogares más pobres, ubicados en el primer quintil. El incremento superó el aumento reportado, alcanzando un 24%. Al culminar su análisis sobre la inflación, Leonel Fernández dijo que hoy día el pueblo dominicano tiene menor poder adquisitivo. No hay nada para qué aplaudir, dice Leonel Fernández. Esa reacción del expresidente Leonel Fernández la tenía programada porque la Fuerza del Pueblo decía que iba a reaccionar, pero en el primer anuncio no decía que iba a hablar el expresidente Leonel Fernández, el líder político de la oposición en República Dominicana, porque regularmente habla el gente del equipo económico. En esta ocasión ha hablado el expresidente Leonel Fernández. Y nosotros decimos que esa reacción, como lo ha hecho, rápida, está relacionada con el discurso. Como el presidente Luis Abinader cargó a Abinader en el discurso, Leonel reacciona y se desmonta parte de la carga. Esto, reitero, respetamos el criterio de los asesores del presidente, que han preferido y aplauden un discurso de guerra en la toma de posesión. Ese era un discurso para plantearse todo lo que son las expectativas, los proyectos, que como lo citó el presidente Luis Abinader, lo que entiende que son los más importantes, y las expectativas que le habla a la población, era lo más importante. Ya esto de referir que voy a poner impedimentos, barreras, para acabar con el liderazgo mesiánico de República Dominicana, porque nadie es imprescindible. Ciertamente, nosotros tenemos un ordenamiento constitucional que así nos lo enseña, porque recuerden que la Constitución Dominicana dice que el presidente de la República se puede repostular, tiene una reelección consecutiva, si lo decide, conforme a la Constitución de la República. Ese es el modelo. Esto es una copia de Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos un presidente tiene derecho a una reelección consecutiva. Se presenta y ya luego sale después. Si se presentó y no logró la reelección o la logró, ya él sale. En este caso, eso está claro en República Dominicana. En este caso, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader, ¿por qué se pudo presentarse para reír? Porque la Constitución de la República lo establece. Pero también la Constitución de la República dice que es una reelección.
Y ese es el peor, esa es la barrera más fuerte, porque no la puede volar un presidente conforme al ordenamiento constitucional de República Dominicana. Ese era un tema que muy bien el presidente pudo haber defendido su proyecto de reforma constitucional, pero no apuntando a un líder opositor, porque incluso en una reforma constitucional, y usted ya en la posición del jefe del Estado, usted tiene siempre que dejar un espacio para llamar a su adversario, porque al final, en cualquier reforma constitucional, el que la dirige no debe dejar de pensar en los adversarios. Lo adecuado es que usted pueda tocar una música y que pueda atraer o calmar a los adversarios. Pero usted crear las condiciones para que se levanten los adversarios, pienso que no fue el mejor consejo. Ese discurso debió haberse concentrado en todo lo que son las expectativas y lo que proyecta realizar el presidente de la República y los proyectos que están en ejecución que piensa terminar con un criterio de prioridades. Y eso pudo haber creado otro ambiente. Pero el ambiente que se visualiza con lo que ha ocurrido es que nosotros vamos a tener una oposición despierta que no va a dormir y un gobierno que ve a la oposición como un adversario. Y ya fuera de campaña, cuando no hay campaña electoral, eso no es adecuado. Porque una campaña electoral tiene su tiempo. Y los temas que se relacionan con asuntos electorales deben tratarse en su tiempo, dando excusas por adelantada a los sabios que aconsejan y que plantean que con las armas de guerra se derriban barreras. Depende de qué manera estén construidas. La política es diferente. La política no se logra cuando usted muestra mollero. La política se logra cuando usted crea las condiciones para convencer al auditorio. Una vez usted logra convencer al auditorio, usted está en un mejor ambiente para moverse y para exponer sus ideas. Eso lo decimos nosotros, respetamos, claro, la decisión de cómo se presentó el discurso, porque recuerden, el jefe del Estado es el que decide al final, el presidente de la República. El presidente de la República pronunció su discurso, entendía que ese era el mejor discurso, eso hay que respetarlo. Pero nosotros decimos que debió haberse presentado un discurso que no le creara a la oposición una condición para que reaccionara y sintiera que tiene que prepararse para estar en pie. Eso no es adecuado. Y sobre todo que la gente quiere ya un ambiente de que se entienda que no hay condiciones ya para estar en una campaña política, que ya eso terminó, y esperar el momento de la campaña política. Doy las excusas por adelantado a los sabios que asesoran al presidente de la República. Son figuras prominentes, muy sabias, porque incluso han venido de otros mares a República Dominicana a enseñar. Y nosotros respetamos eso, pero le decimos eso. Aquí hubo un político, el doctor Joaquín Balaguer, que él escribió un libro con el título Las memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Como que dice, no quiero dejar duda de que yo fui un servidor de Trujillo. Balaguer escribió ese libro con ese título. Entonces él dice que un político debe pensar mucho, antes de hablar. Y no hablar mucho. Dice el doctor Joaquín Balaguer, ese fue el político que en la República Dominicana le rompió el récord a Buenaventura Báez. Usted sabe que Buenaventura Báez fue presidente de la República en el siglo XIX 5 veces. El único. Porque en el siglo XIX era el tiempo de la inestabilidad. Recuerden que hubo gobierno de 3 meses, de menos de 3 meses,
gobierno de apenas un mes. Una situación de mucha inestabilidad. Sin embargo, Buenaventura Báez marcó 5 veces presidente. Y ustedes se encuentran en el caso Pedro Santana 3 veces presidente en la Primera República. Pero ese tiempo no es el de hoy. Hoy está esto que dice, esto que citamos de Balaguer, pensar mucho lo que tú vas a exponer en el discurso. Y Balaguer, recuerden, fue el dominicano juramentado 7 veces presidente de la República. Le rompió el récord a todo el mundo. Y un hombre afortunado que llegó a ser presidente de la República no vidente y con achaque de salud. Fue presidente de la República y hoy sus adversarios, ningún adversario con racionalidad política le niega que fue un hombre austero, que fue un hombre que condujo una política económica con mucha disciplina y que fue un hombre que siempre dejó un espacio para la inversión pública y que priorizó el gasto en la República Dominicana utilizando recursos internos. Fue un hombre muy conservador con el tema de la deuda. Y él decía pensar mucho. Hay unos cabezas calientes que a veces le aconsejan a los líderes cosas que no son convenientes. No. El juego se planteaba que la señal que tenía que lanzarse era desde el Capitolio de crear condiciones para un ambiente de cierta tranquilidad en la comunidad política. Esto, sin embargo, reitero que respeto las opiniones de los sabios, sobre todo estos sabios prominentes que han venido a la República Dominicana a enseñar. Yo les cito esto de un político que fue juramentado 7 veces presidente de la República Dominicana, que él decía eso, Balaguer, pensar. Y el expresidente Juan Bosch, que decía que un líder, un presidente, tiene que tener la capacidad de ver más allá de la curva. Esto para los que llevan anotaciones. Terminamos de esta manera el comentario de hoy, el comentario de Héctor Tineo, en diariodominicano.com. En el agradecemos como siempre, expresen sus ideas, a nosotros nos agradan y esperamos que ustedes lo sigan haciendo, expresen sus opiniones y los invitamos a leer diariodominicano.com. Así terminamos el comentario de hoy.